Ya autoriza a todos. Primero, algunos anuncios. Ya nos quedan relativamente pocas clases. Déjenme ver un calendario. Y también les quería decir que en algunas fechas voy a tener que ir a Brasil por trabajo y se me va a complicar probablemente dar la clase. Entonces, a ver, mm, a ver, tenemos el jueves 10, luego sábado 12 de octubre, después 17, 19, después, aquí es donde yo voy a estar en Brasil, los voy a poner de otro color, 24, 26. Tengo un evento, entonces este sí estoy segurísima que no voy a poder entrar, por eso lo puse en rojito. Mm, Este es festivo, o sea, aquí no hay clase. Y después nos queda, en noviembre nos queda el 7, el 9, el 14 y el 21. Y ya después me parece que empiezan los exámenes. ¿Alguien tiene el calendario por ahí que me pueda confirmar? Voy a buscar aquí. Me parece que empiezan el 25 de noviembre, profesora. Sí, dice fin de clases el 20. Ah, no, estoy viendo 2024 aquí, 2025. Fin de clases es el 22 y los exámenes empiezan el 25. Ok, entonces estas son las clases que nos quedan. Yo les había dicho que hoy íbamos a trabajar en algunos ejercicios, pero viendo los tiempos, creo que es mejor si hoy vemos pruebas de bondad y ajuste, el sábado vemos pruebas para comparar dos distribuciones y luego empezamos a ver pruebas de independencia y tal vez aquí un poco de remuestreo. Y entonces ustedes, aquí les doy las calificaciones del examen y ustedes tienen 2 fechas para dedicarle al proyecto. Y probablemente regresemos a ver suavizamiento de funciones. Y yo creo que aquí serían las presentaciones del proyecto. Bueno, tal vez solo necesitemos, vamos a dejar una clase como colchón y por si nos atrasamos o nos falta tiempo para algo, y aquí ya vemos las presentaciones. Ah, pero no, bueno, en esta ya tendríamos que tener las calificaciones finales, ¿verdad? Para que sepan quién va a hacer examen.
Entonces va a tener que ser las presentaciones el 9 y aquí calificaciones. Profesora, es que le falta una clase el día 16 de noviembre, igual. No sé si, o sea que no la anotó. Ah, sí, el 21 es es jueves, ¿verdad? Sí, es jueves. Tienes razón. Gracias. ¿Qué día? 16 de noviembre, que es un Ok, sábado. Igual. ok. Sí, yo creo que así. Entonces, aquí vemos las calificaciones del examen y les muestro el proyecto. ¿Ok? Ok. Entonces, el 26 y el 31 no va a haber clase porque yo no voy a poderla dar, pero es para que ustedes trabajen en su proyecto, ¿ok? Ok, Sí, Ahora, maestra. ¿cómo va a ser el proyecto? El proyecto va a tener dos partes. La primera van a ser ejercicios. Es decir, yo les voy a dar algunos problemas, como los que íbamos a ver hoy con la GI, y ustedes van a tener que proponer una solución a los problemas. Y la segunda parte va a ser con su base, ¿ok? Igual yo les voy a definir qué es lo que tienen que hacer, pero lo que vamos a presentar, los ejercicios solamente me los entregan, pero lo que va a haber en las presentaciones es la base, porque esa todos la van a tener diferente, entonces va a ser interesante ver algunos de los resultados. profesora, Y sí, entonces el proyecto es individual. no, a eso voy. Ah, ok. Em, justo, ¿qué les parece equipos o prefieren individual? No, sí, en equipo, Miss. ¿En equipo? Mm, Sí, en Sí, el- ok. Ventajas de equipo, pues se pueden repartir el trabajo y hacerlo entre todos, discutir, y creo que eso es interesante. Desventajas es que en la presentación le voy a preguntar al que yo vea que no le está echando ganas, ¿ok? Y tiene que contestar y la calificación es por equipo. ¿Está bien? Ok, yo digo que sí. equipos. Está bien, maestra. Ok, entonces, mándenme en el chat. ¿Ustedes los quieren hacer? Yo creo que sí es mejor que ustedes los hagan. Ajá, nada Equipos más. de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá, sí, que nos diga de cuántas personas. Déjenme pensar. Vamos a ver. Funciones, bondad de ajuste, pruebas de dos distribuciones, independencia, remuestreo. Yo creo que 5 personas. Entonces, si quieren, pónganse de acuerdo y me los van mandando en el chat nombres completos, por favor. Muy bien.
Entonces, hubo un cambio de planes y hoy no vamos a hacer ejercicios y vamos a ver pruebas de bondad de ajuste. ¿Qué, qué es lo que queremos ver en las pruebas de bondad de ajuste? Lo que nos interesa es comparar la distribución observada de alguna variable, de algunos datos, versus una distribución teórica que pensemos que se asemeja a la distribución observada. Entonces, una prueba de bondad de ajuste evalúa si un conjunto de datos sigue una distribución teórica. Em, Vamos a dibujar. Imaginemos que mi distribución teórica se ve algo así. O sea, mis datos observados tienen esta forma. ¿Cómo qué distribución teórica se les ocurre que podríamos ajustarle? Solo más o menos de ver el dibujito. Por ejemplo, en estos datos está bueno, S de X, nuestra distribución acumulada teórica observada, está creciendo dando los mismos saltos todo el tiempo. Entonces, se parece mucho a una uniforme, ¿sí? Y lo que queremos hacer con las pruebas de bondad y ajuste es que no quede a lo que alguien ve, sino que podamos hacer una prueba estadística que nos diga si, si se parecen lo suficiente o si tenemos evidencia de que son muy diferentes, ¿no? Otro ejemplo dibujado es tal vez si vemos algo de este tipo, podemos pensar tal vez en una exponencial. O si vemos algo de este tipo, tal vez podamos pensar en una normal. Eso es lo que queremos hacer. Al final queremos ver si nuestros datos se parecen a una distribución teórica. Eso no siempre va a pasar.
Y de hecho hay transformaciones, por ejemplo, para que podamos tener nuestros datos de una forma parecida con la normal, haciendo una transformación de los datos originales. ¿Por qué nos interesa saber si nuestros datos se parecen a una distribución teórica? Porque, por ejemplo, si se parecen a la normal, pues van a tener ciertas características que conocemos de la normal y por lo tanto, em, me quedó horrible esto, y por lo tanto vamos a poder em, considerar que nuestros datos van a tener esas mismas características. Ahora, ¿cómo se les ocurre, pensando un poco en lo que hemos visto, que podemos comparar una distribución observada de una distribución teórica? Voy a dibujar una que no se parezca, ¿no? Maestra, con una prueba Imaginemos chi que cuadrada. no, o sea, sí podemos tomar la idea de la G cuadrada, pero no, porque acuérdate que la G cuadrada necesitábamos que fueran datos categóricos y ver conteos, y aquí lo que estamos haciendo son datos que son continuos, por eso las que he puesto como ejemplos han sido la uniforme, la exponencial o la normal. Ah, ok. Pero, pero lo que hacíamos con la G cuadrada era, o sea, la idea es parecida porque lo que hacíamos era ver lo que observábamos menos lo que esperábamos. O sea, al final nos interesa la diferencia entre lo observado y lo esperado, que es algo de lo que va a pasar acá. Entonces, voy a, imagínense Maestra, que, sí, ahí entra lo de la prueba AB. ¿Se puede no, considerar? no, la prueba AB es un caso Ok. de la G cuadrada. Es decir, bueno, sí, más o menos, porque depende cómo sea la prueba AB. En muchos de los casos va a ser categórica y por eso va a ser con la G cuadrada. En otros casos vamos a comparar dos distribuciones observadas, las dos van a ser observadas, y va a seguir la misma lógica que estamos viendo ahora, pero en realidad ahorita lo que estamos haciendo es una observada contra una esperada. Y en la prueba AB vamos a ver dos observadas, que es justo el siguiente tema. Ah, vale. pero, Gracias. pero todas siguen la misma idea. O sea, todas siguen la misma idea, como que estamos comparando la cosa uno con la cosa 2. Y para eso vemos qué diferencia hay entre la cosa uno que la cosa 2. Y aquí puede ser dos observadas o puede ser una observada y una esperada. Vale, gracias. Ahora, solo para ilustrar, vamos a suponer que nuestros datos se distribuyen más o menos normales y yo hago una prueba para ver si son uniformes. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a buscar la prueba? Va a buscar en cada uno de los puntos observados, en cada uno de los puntos observados, qué tan parecidos o diferentes son, ¿no? Y aquí ya se van a empezar a ver muy diferentes. Esa es la lógica de las pruebas de bondad y ajuste. Vamos a ver qué pasa
con lo observado y con lo esperado. Y si yo hago eso, pero en estos casos anteriores, pues esas diferencias son pequeñas, si se fijan, ¿ok? Entonces, esa es la lógica con la que vamos a construir los estadísticos, ¿ok? Ahora vamos a ver tres, tres pruebas diferentes. La primera va a ser la de Kolmogorov-Smirnov. La segunda va a ser la de Kramer. Y la tercera va a ser la de Anderson. Sí, Anderson Darling. ¿Ok? Entonces, solo como tarea para que se fije más el tema, hagamos un cuadro comparativo. ¿Ok? Investiguemos en qué caso se usa uno, en qué caso se usa la otra. Profesora, la prueba 3 es Anderson Dickens. Darling, Darling. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, prueba de Kolmogorov-Smirnov o KS. Como les decía, va a comparar la distribución empírica con la función teórica. Ujú. ¿Cómo va a crear la estadística? La estadística va a ser, ¿ok? Entonces, esta prueba lo que hace es, voy a sacar todas estas diferencias azulitas que vemos acá y voy a tomar la máxima. Y ese va a ser mi estadística. Entonces, en este caso, por ejemplo, probablemente sería uno de estos puntos acá, ¿no? Esa es la lógica que va a seguir eh, Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Pasos. Primero, vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Después, vamos a calcular
S de X, ¿no? Para cada dato. Después vamos a calcular f de X para cada dato. Calculamos las diferencias. Y, bueno, tienen que ser absolutas. Y encontramos la máxima. Ese es nuestro estadístico D. Y finalmente comparamos D con el valor crítico en las tablas KS. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Imagínense que tenemos un ejemplo muy sencillito, ¿no? N igual a 3 y los datos son 1,2,3. ¿Sí? El paso 1 es ordenar los datos, ya los ordenamos. El paso 2, vamos a calcular S de X para cada uno, ¿no? Entonces, aquí el 2 va a ser S de 1, que si se acuerdan, es simplemente dividir entre el total. Y como no tenemos repetidos, es solamente eso. S de 2, que va a ser 2 tercios. Y finalmente S de 3, que va a ser 3 tercios, ¿no? Y por el otro lado, el paso 3 es hacer lo mismo, pero con los Fs. Entonces, F de 1, F de 2, F de 3. Ahora, ¿cómo se ve la gráfica de nuestra distribución? Nuestra distribución va a tener probabilidad 0 hasta llegar al 1. Bueno, 3 tercios o 1, ¿no? Em, Va a tener probabilidad 0 hasta llegar al 1. Luego aquí hasta llegar al 2. Y luego se vuelve 1. ¿Sí? En la práctica lo podemos ver como escaleritas, pero bueno, como ya algún compañero nos dijo por ahí, la forma correcta es no ponerle escalerita porque se genera alguna confusión. Em, Ahora, esto es lo que observo en mis datos. Dado lo que platicamos hace rato, las diferentes formas que vimos, como a qué distribución se parece. Como la Recuerdo que había dicho a la uniforme. A la uniforme, ¿ok? Se parece a la uniforme. Entonces, justo el ejemplito que vamos a hacer es considerando em, una uniforme, una uniforme 0,3. Y f de x va a ser x menos
A entre B menos A, que es igual a X menos 0 entre 3 menos 0, que es igual a X entre 3. Entonces, fíjense qué interesante. En este caso, la teórica y la observada, digo, obviamente es un ejemplo de solamente 3 observaciones, pero f de 1 sería 1/3, ay, f de 2 sería 2/3 y f de 3 sería 3/3. O sea, prácticamente nos quedaron iguales. En el paso 4 calculamos las diferencias, que sería S de 1 menos F de 1 en valor absoluto y así. Todas nos dan 0. En el paso 5 encontramos el máximo. Entonces D es igual a 0 porque el máximo va a ser 0. Y en el paso 6 vamos y lo comparamos con nuestras tablas. Eh, y pues como D es igual a 0, pues nos va a dar menor que cualquier valor crítico. Ni siquiera la tengo que ir a ver porque este ya nos dio 0. Y entonces, no definimos nuestra H0. Eso es muy importante. ¿Dónde está? Aquí la estadística es esta, pero H0 es los datos siguen la distribución teórica. Entonces, ¿cómo pasa que nuestro estadístico es menor al valor crítico? Entonces, no podemos rechazar H0. Coloquialmente, Maestro, ¿le puedes subir un poquito para tomarle foto, por favor? Gracias. de nada. ¿Ok? Entonces, acuérdense, repasando, estos datos que puse aquí son los datos que en el trabajo van a encontrar en su base de datos. Son datos observados. Y esto que pusimos aquí es una distribución teórica. O sea, es lo que esperamos. ¿Sí? Ahora fue un ejemplo muy, muy sencillo solamente para ilustrarlo, ¿no? Pero eso es en general lo que se hace. Esta prueba en particular se fija en el máximo, en la máxima diferencia que hay. En este caso sería este, por ejemplo. Cuando las diferencias son más pequeñas, pues también podría ser por aquí, o a lo mejor aquí había una diferencia más grande. Se va a fijar en la diferencia máxima que existe, ¿ok? Si me voy a fijar en la diferencia máxima y es acumulada, em, de alguna forma, les estoy dando un tip de la tarea, como que al final de la distribución, en la cola, ya los errores pueden ser muy chiquitos, o sea, no se va a enfocar tanto en las colas, este método. ¿Listo? Maestro, una pregunta. ¿Qué es lo que hizo Sí, en el paso 6? O sea, nuestra D es igual a 0, ¿no? Eso es lo que dice entonces. sí. O sea, Ahí. en el paso 5 encontramos D. En el paso 6 lo que tenemos que hacer es comparar ese D con el valor crítico. En este caso D es igual a 0, que es menor que cualquier valor crítico. Todos son positivos. ¿Y cómo yo sé cuál es mi valor crítico? Perdón.
Hay que ir a la tabla de la Kolmogorov-Smirnov. Ah, ok. Gracias. Y para la tabla van a necesitar definir un alfa, eh, en fin, pero sí es yendo a la tabla. Ahora, en los ejercicios y en los proyectos, esto lo vamos a hacer en software. E igual que la G cuadrada en software, nos interesa el p-valor. Y, entre comillas, nos olvidamos del estadístico. El software ya nos da todo por detrás de las cámaras y en realidad, siempre que estemos trabajando ya en la vida práctica, eh, quien va a mandar es el p-valor. Si el p-valor es chiquito, muy chiquito o menor que mi alfa, puedo de manera práctica rechazar la hipótesis nula. Eso ya cuando vayamos a R. Aló, aló. Creo que los perdí un segundito, pero ¿alguna otra duda? ¿Me escuchan? No, maestra. Todo Ah, ok. bien. Gracias. Ah, Ahora, acá, ¿cuál es la idea? Acá acuérdense, Kolmogorov-Smirnov solamente se enfocaba en la máxima diferencia. Y Kramer von Mises lo que hace es ver todas las diferencias, las eleva al cuadrado para que no queden em, negativas. Y, y en realidad hace como que una integral y después se hizo una simplificación. Pero la idea es justo tomar todas, incluso las de las colas, incluso las de en medio, todas las diferencias. ¿Ok? Entonces, el procedimiento es sumamente parecido, pero la estadística de prueba se definió originalmente así. Y luego se simplificó de esta forma. La idea es lo mismo, comparar la observada con la teórica. Casi siempre se hace una diferencia y después se hace alguna transformación. Entonces, mm, i- igual ya dándole algunos tips para la tablita que van a ser comparativa, si tuviéramos
un solo punto donde tuviéramos mucha diferencia y en los demás fuera súper poquita y se pareciera mucho, la Kolmogorov-Smirnov ya nos puede decir que no son iguales, porque se va a fijar solo en el máximo. Entonces, con un solo punto que no se parezca, es probable que nos diga que rechacemos la hipótesis nula de que son iguales. Esta prueba de Kramer-von Mises, como considera todo, evita esos casos donde pocos puntos sean los que dan una distribución tan diferente. Ahora, como estamos trabajando con acumulados, no debería de ser el caso de que pocos puntos lo hagan. Y si fueran pocos puntos, muy probablemente sería el inicio. ¿Ok? Pero entonces esa es la idea. Uno sí toma todos los puntos en consideración, la otra solamente toma el que tiene la mayor diferencia. ¿Ok? Los pasos, como les decía, son prácticamente eh, los mismos. Bueno, em, sí, ok, sí son diferentes. Pero de manera simplificada, por ejemplo, aquí no necesitamos eh, ordenarlos o algo porque como es la sumatoria y están al cuadrado y todo, no pasa nada y como en cada punto vamos haciendo la teórica también, acá sí teníamos que ordenarlos para que fuera como en el mismo orden. Pero básicamente es calcular la estadística de prueba y comparar con el valor crítico. Ahora, este valor crítico, no me acuerdo cómo se llama la tabla, pero creo que sí se llama tal cual Kramer, tabla de Kramer, pero va a ser diferente que el de Kolmogorov. Entonces, sí, si no estoy mal, también tiene el mismo nombre como Kramer. Y bueno, en caso de que el estadístico sea menor que el valor crítico, no podemos rechazar H0 y em, podemos decir coloquialmente que la distribución observada sigue la distribución teórica. Mm.
Ok, fíjense. Si, qué es lo que está haciendo más o menos? ¿Cuál es la idea? Si i es igual a 1, aquí va a tener f de x1 y acá va a tener 1 menos f de xn. Si, si es x2, aquí va a tener x2 y aquí va a tener 1 menos f de xn menos 1. Entonces, está como que comparando el primero y el último, el segundo y el penúltimo y así sucesivamente. Por eso se dice que le da más peso también a los valores extremos, porque si se fijan, el uno lo combina con el n. Em, ya suena súper complicado el estadístico de Anderson-Darling, pero de nuevo, lo que nos interesa ya en la vida más práctica siempre va a ser el p-valor. ¿Y por qué nos ayuda el p-valor? ¿O cuáles son las ventajas de usar el p-valor? Uno, no necesitamos las tablas, ni sabernos qué tabla usar para cada prueba, ni nada, simplemente pues ya nos va a sacar la probabilidad de un valor igual o más extremo, suponiendo h0. em, y con eso ya vamos a poder tomar una decisión sin calcular estadísticos y sin tener que ir a ver las tablas. Entonces, solo con el p-valor podemos tomar la decisión y listo. Entonces, en la vida práctica van a usar p-valor, ¿ok? Em, ejercicios podemos hacer, podemos hacer uno, lo voy a dejar en, en el proyecto para que puedan hacer, eh, por ejemplo, yo creo que el mismo ejercicio que vimos acá con Kolmogorov Smirnov para que lo puedan hacer em, con Kramer y con Anderson Darling a mano. Y ya después que logramos hacer un ejercicio chiquitito a mano, eh, nos vamos a enfocar mucho más en el p-valor. ¿Ok? Y lo mismo, los pasos son siempre muy similares. Em, vamos a calcular y compararlo con un valor crítico. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No me han mandado sus equipos. Vamos a hacerlos para que yo ya los pueda tener. Ya estamos, Ya lo estamos haciendo. Ah, ok. Profesor, Profe, una pregunta. Sí. ¿Se podrá que un equipo sea de 6 integrantes? Como una pequeña excepción. ¿Por qué no nos alcanzan para hacer los de 5? No, sí, pero... Ajá, para no, es que nos conocemos entonces, o sea, no queremos dejar como solito a uno. Bueno, Gracias. profesora, esta prueba funciona igual en caso de que comparándolo con el valor crítico sea menor, no se rechaza H0, ¿no? sí. Sí es menor al valor crítico, entonces no se rechaza. Sí, funciona igual.
Pásenme sus equipos, porfa, para poderlos anotar y para poder cerrar la clase. Ay, sí. Dos. Ok. Esto va a venir en el proyecto, pero por si lo quieren ir haciendo. Maestra, una pregunta. Sí, Entonces, ¿el proyecto va a ser ejercicios que le vamos a entregar aparte y la documentación del código? Que ese sí vamos a exponerlo. no, el proyecto se va a dividir en dos. La primera parte son ejercicios que yo les voy a dejar, que después les defino muy bien cómo, pero la idea, me van a entregar el código en R y probablemente en Google Docs o algo como las conclusiones, cuál era la pregunta que se tenía que responder, eh, la definición de H0, en fin, y la conclusión para cada uno de los ejercicios. Y la parte 2 va a ser usando sus datos. Algunos de los datos em, que ustedes tienen, que les llamamos, ¿cómo les llamamos? Base de test. em, Algunos de esos datos, o sea, son 5 integrantes, escojan los que crean que pueden ser más interesantes y yo les voy a definir también qué es lo que tiene que venir en el proyecto, pero muy probablemente van a tener que dibujar la distribución observada, distribución acumulada observada, hacer algunas pruebas de hipótesis de los datos para, con sus variables categóricas para definir si las medias entre eh, las medias o alguna conteos o algo entre las diferentes categóricas son iguales o no, si la distribución sigue alguna distribución teórica, que hagan la prueba con la uniforme, la normal, la exponencial, en fin, esa es como la idea. Y el proyecto, el entregable es una, el código en R, un documento y la presentación. Vale, maestra, gracias. Ok. Solamente me han mandado 2 equipos. Déjenme abrir la puerta que están tocando en lo que me mandan los demás, ¿vale? Un segundo. Tengo cuatro equipos y son 30, debería de haber 6 equipos más o menos. Ya casi mando el mío, Ah, maestra. ok. Oye, Maestra, ¿se puede de cuatro? Es que no encontramos otro integrante. Sí, está bien. Pues, Ya si falta alguno, nos lo agrega. Ok.
A ver, son Lohan Pérez. Ok, son 7 equipos. Va, listo. Equipo uno, ¿qué fecha prefieren? Así como me los fueron mandando, escogen fechas, ¿vale? Em, 9 o 14. Equipo uno es Calderón, Cervantes, Jacqueline, Castillo García, Alondra, Itzel. 9 o 14 de noviembre, profesora. Sí, Mm, es sí, exposición, ¿verdad? Ahí vamos, maestra, es que no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que el 14, jueves. sí. Sí, mejor el 14. Ok. Equipo 2, María de Los Ángeles, Elizabeth, Gabriel, María Paola. Estamos viendo si el 9. Ok, 9. Equipo Ok. 3, El 14, profesor. Manuel. Equipo 4, Cielo, Guadalupe, Alison, Azul, Carla, Gabriela. El 14 también. Ok. Equipo 5, Paulina, Jimena, María Fernanda, Alejandro, Jesús, Alejandro. El día 14. Ok, entonces el resto del 9 porque ya se acabaron los espacios para el 14, ¿ok? Equipo 6, Jocelyn, Jorge Alberto, Luis Alberto, César, Andrés y Oscar, el 9. Sí, el 9, ya. Y Esther Daniela, Frida Daniela, Fabiola, Carla y Edgar, el 9. Y me mandaron un último equipo de 3 personas. Ya no voy a aceptar más equipos. Entonces, si alguno de sus compañeros faltó, los pueden meter a los equipos que falten, pero ya, ya están los 8. Y equipo 8, entonces, Luisa Fernanda, Manuel, también el día 9, ¿ok? Listo. ¿Alguien que esté aquí en la clase que haya faltado de equipo?
Disculpe, es que nosotros ya teníamos uno, pero es que apenas hicimos bien el grupo para mandar nuestros nombres, pero ya somos Ajá. 5. Entonces no sé si puedan mandar el grupo de los Sí, nombres. mándalo, por favor. Claro. Y también sería el día 9. Ok. ¿Alguien que está aquí en la clase faltó de equipo? Listo. Bueno, creo que ya tienen algunas cosas con las que pueden ir avanzando con lo que les dije hoy del proyecto, aunque no sea formal, pero pueden irse juntando para definir qué base les parece más interesante. No les había dicho, pero después de que Ever mostró su base, de preferencia que las líneas no sean diferentes momentos del tiempo. em, es decir, que una de las columnas no vaya a ser una variable del tipo fecha, o si lo va a hacer así, que todos tengan la misma fecha. O sea, acortemos la base a una fecha únicamente, para evitar tener, digamos, series temporales. Entonces, si alguna de las bases tenía esa limitante, pues escojan otra, vayan escogiendo la base, pueden ir graficando la distribución eh, empírica, pueden ir graficando junto a la empírica cómo se vería la uniforme, cómo se vería la normal, cómo se vería la exponencial, ver si sus datos se parecen a alguna de esas. Pueden ir viendo con sus variables categóricas si sería interesante hacer alguna prueba G cuadrada, pueden hacer ya la prueba de bondad y ajuste, las tres pruebas de bondad y ajuste para probablemente normal, uniforme, exponencial, tal vez. Y creo que ya pueden ir avanzando con eso, conocer su base y empezar a hacer alguna de las cosas que ya vimos acá, ¿ok? Para que no lo dejen para el final. Em, y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Descansen. Nos vemos el sábado, ¿ok? Gracias a usted, maestra, profesora. Buenas noches. Sí, Hasta luego, gracias. maestro. Luego.